Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Estamos estudiando el mensaje de la iglesia en Esmirna y vamos a hablar un poco acerca de lo que se dice aquí de los judíos. Curiosamente en Apocalipsis, y por lo menos en estos mensajes a las iglesias, el Señor trata muchos aspectos que de verdad fueron en su época importantes. Cuando tú estudias la historia de la iglesia, por lo menos de los primeros siglos, primer, segundo, tercer siglo, tú encuentras que la iglesia tuvo dos grandes enemigos. Uno fue el Imperio Romano y el otro fue el judaísmo. Esos fueron los grandes enemigos que tuvo el pueblo cristiano en el primer siglo. Entonces ahí en el verso 9, que era el que estábamos estudiando hace 8 días, hablamos un poco de la pobreza y la riqueza espiritual. Y hoy vamos a hablar de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y es una frase bastante fuerte. Entonces vamos a ver unos pasajes en Hechos de los Apóstoles, cómo muestra que esto no fue solo parte de algo que vivió la iglesia ahí en Esmirna, sino la iglesia por todos los lugares donde el evangelio recorrió, siempre tuvo un gran enemigo y fue el judaísmo. Entonces vamos a leerlo por lo menos en Hechos 14, desde el verso 1. Vamos a leer así sea algunos pasajes por encima para ver un poco el contexto y el ambiente en el que se movió el evangelio, en el que el evangelio creció y las circunstancias a las cuales se tuvo que enfrentar el pueblo de Dios en los primeros siglos. Y vamos a ver algo actual acerca del judaísmo y los peligros que están rodeando un poco el evangelio. Entonces vamos a leer en Hechos 14, porque el Señor hablaba de sinagoga de Satanás a la sinagoga de los judíos, que decían ser judíos, y blasfemaban y decían mentiras. Entonces vamos a leer Hechos 14:4, la experiencia de Pablo en Iconio. Siempre que Pablo iba predicando el evangelio tuvo un gran enemigo. Aunque el Imperio Romano fue el que prácticamente llevó a la muerte a Pablo, siempre el gran enemigo que tuvo Pablo en el ministerio fueron los judíos. Se oponían al evangelio, no todos los judíos, porque aún Pablo era judío, los apóstoles eran judíos, había una iglesia judía grandísima en Jerusalén, pero sí los judíos que no creyeron fueron un instrumento de Satanás para perseguir y tratar de dañar el testimonio de la iglesia en el primer siglo. Entonces vamos a leer ahí Hechos 14, uno de los ejemplos, vamos a leer algunos, no todos, pero usted puede leer Hechos y usted va a encontrar que desde el comienzo de la iglesia los grandes perseguidores fueron los judíos. Entonces Hechos 14 dice, verso 1. Aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Los judíos que perseguían eran los que no habían creído. Muchas de las iglesias fueron fundadas por judíos que creyeron por la administración del evangelio en las sinagogas. Porque Pablo, antes de predicar el evangelio a los gentiles, siempre predicaba primeramente en las sinagogas. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces aquí los apóstoles predicaban, la gente estaba creyendo, judíos y gentiles estaban convirtiendo, pero había una oposición y esa oposición la tenían los judíos. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Entonces vemos la oposición de los judíos. Más adelante también no solo sucedió en esta ciudad, sino en Tesalónica también sucedió. Ahí en el capítulo 17, verso 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anunció, decía él,
es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos. Y ahí comenzamos a ver quién estaba impulsando detrás de la obra de los judíos. Por eso el Señor les llama sinagoga de Satanás, porque en su celo, en su resistir la verdad, fueron entregados al error, y muchas veces Satanás usó eso, impulsándolo religiosamente para que ellos persiguieran la iglesia que estaba surgiendo en esos lugares y persiguieran a los apóstoles. Entonces dice, y entonces los judíos que no creían, teniéndoselo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jackson y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estas son las blasfemias de los judíos. Ellos no veían la salvación y lo que estaba haciendo, trayendo vida al evangelio, sino ellos veían una trastornación, a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, ¿sí? Negando el señorío de Cristo y atribuyendo que los judíos negaban el señorío de César, atribuyéndoselo a Cristo, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyéndose estas cosas, pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, los soltaron. No solo cuando fue a Tesalónica, sino cuando Pablo va a Berea, y los judíos de Berea tenían otro corazón, creyeron, pero los de Tesalónica vinieron a Berea y también pusieron problema. En Corintio también pusieron problema. Los que recibieron a Pablo en Jerusalén lo llevaron ante el tribuno y lo iban a matar. Por eso Pablo fue encarcelado. Todos conocemos la historia, ¿no? Fueron los que fueron a juzgar a Pablo. Ahí en Hechos 24, mira lo que dicen algunas de las blasfemias de los judíos. Hechos 24, verso 5. Cómo se levantaron, cómo persiguieron a los apóstoles, cómo persiguieron a la iglesia. Y no hay de extrañar, si persiguieron a Cristo, pues ¿por qué no iban a perseguir a los apóstoles? ¿Y por qué no habrían de perseguir a la iglesia? Hechos 24, verso 5 dice: porque hemos hallado que este hombre, esta es la acusación que está haciendo un judío ante Félix de Pablo, porque lo iban a matar ahí en Jerusalén. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Entonces, los grandes enemigos del evangelio, de los apóstoles, de Pablo, de la predicación del evangelio en el primer siglo, fueron los judíos. Los judíos en sus sinagogas se dejaron llenar, manipular, enfurecer, llenar de celos, de ira, motivados por Satanás, y fueron opositores. Pero mira lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Claro, los judíos que no creyeron, porque algunos sí creyeron, ¿no? Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 2:14. Hablándole a una iglesia gentil, comparándola con la persecución que ellos están sufriendo, con la persecución que tuvieron las iglesias de Judea por mano de los judíos, y lo que va a acarrear eso sobre ellos. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y va a hablar de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, Pablo nos hace una descripción de lo que hicieron los judíos, no solo en Judea,
no solo en las iglesias gentiles, sino que eso va a acarrear un juicio y una cosas, hermano. Cuando estamos hablando de esto, no estamos diciendo que no creamos en la restauración de Israel, no creemos lo que las promesas de Dios para Israel, pero sí debemos ver que en el contexto de Apocalipsis de Esmirna, los judíos fueron un problema, ¿sí? La sinagoga se volvió algo donde Satanás usaba para perseguir. Pero uno de los más grandes problemas ahora actuales no es la persecución que tienen los judíos. Es más, los judíos pasaron de unos primeros siglos de ser perseguidores a ser perseguidos terrible y cruelmente a través de toda la historia de la humanidad. No ha habido un pueblo más perseguido y más odiado que los judíos. Pero ¿qué problemas hoy se encuentran en medio de la iglesia, los cuales la iglesia debe ser clara en relación a esto? Sucedió una situación en las iglesias de Galacia, la cual Pablo va a tratar en la epístola a los Gálatas, y era el problema del judaísmo, cuando los judíos, ya no perseguidores, sino que de alguna manera eran creyentes en Cristo, intentaron judaizar la iglesia. Entonces, uno de los males que trata las escrituras con más vehemencia, toda la epístola a los Gálatas trata ese mal. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de ese aspecto, porque es una de las blasfemias de los judíos y es una de las cosas que hoy en día la iglesia debe tener más cuidado, porque es increíble el número de iglesias cristianas que, movidas por el mesianismo, por esos movimientos que han surgido ahorita, están volviendo atrás a la ley, están volviendo a los ritos, están volviendo a cosas que las escrituras denuncian con mucha claridad, volviendo a guardar días, volviendo a la circuncisión. Y hoy es que tú entras a Facebook o a cualquier lugar en internet y tú vas a encontrar la cantidad de debates, y lo increíble es la ignorancia que tiene la mayoría de cristianos en relación a este asunto. Entonces vamos a leer por lo menos, el problema que hubo en la iglesia de Galacia, ahí en el capítulo 2, cómo Pablo reprende a Pedro públicamente, y vamos a ver un poco de lo que habla la epístola a los Gálatas, así sea, vamos a leerla hoy por encima, pero a la luz de este contexto. La iglesia en Esmirna tuvo varios problemas, tenía persecución, tenía pobreza aparentemente, ¿no? Y otro de los grandes asuntos que tenía que ella afrontar era la sinagoga de los judíos. Entonces vamos a leer un poco lo que hicieron, o lo que quiso hacer el judaísmo, o lo que quiso hacer Satanás por medio del judaísmo, queriendo infiltrar y pervertir la doctrina del evangelio en los primeros siglos, cosas contra las que Pablo se enfrentó constantemente. Entonces vamos a leer primero lo que dice Pablo ahí en Gálatas 2, verso 11. 2, verso 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hay cosas que son de condenar, hay cosas que nosotros podemos soportar entre nosotros, hay cosas en las que nosotros debemos soportar la debilidad, la falta de conciencia de los hermanos, la falta de madurez, la falta de ciertas cosas, pero hay cosas que son dignas de condenar. Todo lo que atenta contra el evangelio y las verdades fundamentales de nuestra fe son de condenar. A veces aquí comenzamos a ver que lo que Pedro hizo ni siquiera fue enseñar otro evangelio ni establecer otra doctrina, pero las actitudes que Pedro tenía atentaban contra el evangelio que ellos estaban predicando. A veces hoy en día se puede decir que la doctrina no se centra en eso, pero sí comienzan los hermanos a girar en ciertas actitudes, ciertas costumbres, ciertas prácticas que pueden atentar contra el evangelio, que son dignas de condenar. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ese es uno de los problemas de nuestra época, que hay personas que dicen que siendo cristianos, estando en medio de cristianos gentiles como nosotros, quieren volver al pueblo de Dios al judaizarse, a volver a las cosas que Dios claramente dejó establecidas en el antiguo pacto, pero que han sido abolidas en el nuevo pacto.
Entonces el gran desafío, uno de los grandes desafíos de nuestra época es no permitir que la iglesia se permee de doctrinas o de prácticas judaizantes que no traen beneficio al evangelio, sino que lo pervierten. Solo los que han tenido encuentro con este tipo de personas, con este tipo de prácticas, saben de lo que se está hablando, ¿no? A veces esto parece muy lejano, pero es triste escuchar hermanos que se reunían con nosotros y hoy en día están usando la kipá y solo oran cuando pueden orar en hebreo. Que han circuncidado a sus niños y que los sábados los están guardando. Esas cosas suceden. Entonces es importante que nosotros conozcamos estas cosas. Entonces el problema allí era el judaizar la iglesia, el pervertir el evangelio que se nos había dado por gracia, incluyéndole algunos asuntos de la ley. Entonces vamos a leer la epístola a los Gálatas, por lo menos casi toda de corrido, y vamos a resaltar los puntos que Pablo habla y denuncia en contra de este judaizar y cómo esto atenta contra el evangelio y cómo esto puede ser un peligro contra la iglesia. Porque era una mentira de Satanás disfrazada queriendo pervertir el evangelio. Entonces vamos a comenzar desde Gálatas 1, desde el verso 4. Vamos a leer hoy solo la epístola a los Gálatas. De corrido, usted la puede estudiar y usted va a encontrar esto muy claramente. Tiene que ser uno ciego, tiene uno que taparse los ojos ante la verdad claramente explicada que denuncia Pablo ahí. Entonces vamos a leer Gálatas 1, 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente no quiere decir que se predique otro Jesús o que se predique que no se es salvo por la fe. Un evangelio diferente puede ser el mismo evangelio infiltrado o mezclado con otros asuntos. Como lo decimos siempre, un claro ejemplo son los adventistas del séptimo día. Tú tienes el letrero de la iglesia adventista. Tú eres salvo por la fe. ¿Eso es el evangelio que nosotros hemos creído? Amén. Pero sigue, tú eres salvo por la fe y guardar el sábado. ¿Ahí qué se está haciendo? No se está quitando el evangelio como tal, pero sí se le está añadiendo al evangelio otros asuntos con los cuales el hombre se puede justificar. Entonces, el añadirle o quitarle partes esenciales al evangelio es perversión del evangelio y es otro evangelio. ¿Por qué? Porque saca al creyente de la gracia y de la confianza en Cristo y lo pone en la confianza en sus obras. Asunto que Pablo denuncia claramente. Y las iglesias de Galacia, que habían conocido el evangelio tan puramente por la predicación de Pablo, después de haber escuchado, comenzaron a dejarse seducir por otros evangelios, que eran perversiones del evangelio, añadiduras del evangelio. Entonces tú vas a darte cuenta que lo que Pablo denuncia es lo que más claramente, más adelante él explica. Y dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces tú estás y tú dices que eres cristiano, y entonces te encuentras con uno que te dice: bueno, pero como cristiano, ¿tú guardas el sábado o no guardas el sábado? Entonces, pero aquí y te leen los pasajes: esto es por mandamiento perpetuo. Así lo harás eternamente, leyéndote los pasajes del sábado. Entonces el creyente que no conoce el evangelio comienza a perturbarse y a inquietarse. Yo quiero seguir al Señor, yo quiero ser descendencia de Abraham. Entonces mira lo que dice: tú debes circuncidarte tú y todos tus hijos, porque esa es la señal del pueblo de Dios. Y te muestran pasajes del Antiguo Testamento. Entonces comienza a haber una turbación en los creyentes, y así pasó en las iglesias de Galacia. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldecido. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces mira cómo Pablo ahora en el capítulo 2 comienza a hablarnos de algo que él vivió. Si hay algo que puede debatir claramente esos argumentos ahorita de guardar el sábado y todos estos asuntos, es que
no solo los apóstoles, sino las iglesias en el primer siglo que guardaron el evangelio como tal, no practicaron ninguno de estos ritos. Mira lo que dice Pablo ahí en el capítulo 2, verso 1. Después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también consigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo subió a Jerusalén, subió con Tito, y Tito era de padre gentil. Entonces, algunos hermanos, o dice Pablo, falsos hermanos, porque a veces en medio del pueblo de Dios se infiltran personas que tienen apariencia pero no son hermanos, que tienen a veces un evangelio, que enseñan cosas que no son el evangelio. Y entre estos había en Jerusalén, muchos judíos se habían convertido en Jerusalén, y muchos traían el peso de la ley a cuestas todavía. Entonces Pablo se da cuenta que falsos hermanos querían privarlos de la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios única y exclusivamente en base a la obra de Cristo. Entonces, querer tratar de acercarnos a Dios por un rito es entrar otra vez a la esclavitud de la ley, ¿sí? Y Pablo no cedió a eso, ni permitió que Tito fuera circuncidado. Mira lo que dice ahí. Ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entraban para mirar no qué se predica, sino qué se come, qué día se guarda, cómo se ora, cómo no se ora. ¿Sí? Porque esas son las cosas que Pablo va a denunciar más adelante. Y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Mira lo curioso, Pablo llegó y no accedió a hacer ciertas cosas para que la verdad del evangelio no fuera tergiversada. Porque si Pablo accede a hacer ciertas cosas con Tito, más adelante los mismos judaizantes van a decir, pero mire, Pablo circuncidó a Tito. Pablo hizo guardar el sábado a Tito. Pablo no le permitió comer cierta comida a Tito. ¿Para qué? Para aprovecharse de eso. Pero dice Pablo que se abstuvo de hacer ciertas cosas para guardar el evangelio. Pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, los apóstoles, los que se habían recibido el evangelio de Dios, los que podían imponer de alguna manera esa carga a la iglesia, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me ha sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero míralo ahora más adelante. En ese pasaje mismo comienza Pablo a reprender a Pedro. Entonces, una de las cosas que uno ve con Pedro, hermano, es que ninguno de nosotros es infalible. Cualquiera se puede desviar en estos asuntos. Pedro, que el mismo Señor le había dado una visión, mostrando que los gentiles también habían sido santificados, que no los llamara inmundos. Pedro vuelve a caer otra vez en los asuntos de la ley y quiere otra vez caminar de alguna manera hipócrita, como Pablo lo dice, tratando de guardar cierta apariencia delante de los gentiles como judíos, siendo que antes que llegaran los otros judíos vivía como gentil. ¿Sí? Entonces Pablo comienza a tratar ahí el asunto en el verso 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro,
delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces mira el asunto. ¿Cómo debe vivir un judío o cómo debe vivir un gentil? Aquí Pedro, que era el apóstol de los judíos, vivía como un gentil. ¿En qué sentido? Que no está bajo la esclavitud de las ordenanzas de la ley. ¿Sí? Y le dice eso Pablo a Pedro: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí, el asunto es ese. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y aquí viene el asunto, uno de los asuntos claves que Pablo dice: porque si las cosas que destruí, ¿qué fue lo que destruyó Cristo en la cruz? En la cruz, cuando tú comienzas a examinar el Evangelio a la luz del testimonio de Pablo en Romanos y aún en Gálatas, la Biblia no solo nos muestra que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, nos llevó a nosotros mismos y también dice que nos llevó a la muerte a la ley. ¿Por qué? Y da un ejemplo. Cuando un hombre está casado con una mujer, la única manera en que el hombre pueda ser libre o la mujer libre del compromiso delante de Dios es la muerte. ¿Sí? Entonces Pablo compara la relación del pueblo de Israel con la relación de la ley, como la relación de un hombre y una mujer. Entonces, inmediatamente Cristo va a la cruz y muere, en Él estamos muriendo nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser libres, muertos una vez en Cristo, del compromiso que teníamos con la ley. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? ¿Por qué? Porque estamos muertos a la ley. ¿Dónde morimos? En la cruz de Cristo. Así que un cristiano ya no tiene responsabilidades en cuanto a la ley. ¿Por qué? Porque ha sido muerto en la cruz de Cristo. ¿Lo entendimos? Entonces, el cristiano no tiene que guardar ritos, no tiene que guardar fechas, no tiene que guardar ceremonias, no tiene que guardar nada en cuanto a la ley, porque en Cristo está muerto a la ley. Ese es el Evangelio, hermano. Y eso es parte de lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo la ley, ahorita lo vamos a leer, inmediatamente tú transgredes uno de los mandamientos de la ley, toda la maldición de la ley cae sobre ti. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios nos libra de la maldición de la ley? Llevándonos a la muerte y rompiendo el pacto que teníamos con la ley, ahora para que vivamos en nueva vida en Cristo. Entonces, si Dios destruyó en la cruz todo mi compromiso con la ley, en la muerte de Cristo, el yo volver a reconstruir esos mandamientos y esas obligaciones para justificarme delante de la ley, mire lo que Pablo dice que estoy haciendo. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Transgresor me hago de qué? Del Evangelio. ¿Sí? ¿Transgresor me hago de qué? De la gracia. ¿Transgresor me hago de qué? De la predicación de Cristo crucificado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y mira que eso lo está relacionando es con este asunto. Con Cristo estoy muerto, ya no vivo para la ley. Mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea que si justificarme delante de Dios por guardar ritos, por guardar el sábado, por circuncidarme, entonces ¿para qué murió Cristo? Si el Evangelio no fuera algo nuevo, un testamento nuevo, que hacia atrás el Antiguo Testamento, ¿para qué Dios hace un Nuevo Testamento? Hubiera remendado el Antiguo, hubiera añadido ciertas cosas al Antiguo, pero Dios abolió, Dios dice que una vez sellado el Nuevo Testamento, el viejo es dejado atrás y se envejece. Hebreos. Entonces imagínate la locura de un creyente que es salvo por la fe, que está caminando con Cristo, que está caminando por la gracia y comienza a escuchar ciertos predicadores, cierto mensaje y vuelve a guardar el sábado.
Y vuelve a circuncidarse, y vuelve a no comer ciertas comidas, y vuelve a ciertas cosas que no tienen valor y atentan contra la gracia en Cristo Jesús. ¿Sí? O no solo el creyente que vuelve atrás, las iglesias que dicen ser cristianas y todavía tienen el yugo de la ley encima. ¿Sí? La ley no es mala, la ley es buena, hermano. Pero en cuanto a la justificación delante de Dios, Dios la hizo a un lado, nos hizo muertos a la ley para que vivamos en nueva vida en Cristo. Y la iglesia no puede volver a caer en las tentaciones que Satanás había puesto desde un principio. La iglesia debe conocer el Evangelio. Estos libros, Romanos, Gálatas, Hebreos, nosotros debemos leerlos y releerlos, estudiarlos, conocerlos, porque ahí está la verdad del Evangelio claramente explicada. Dice Gálatas 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es lo más terrible de los Gálatas, que no eran personas que estaban hasta ahora escuchando y tal vez se les podía engañar porque eran ingenuos e indoctos. Ellos habían conocido claramente el Evangelio. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, comenzó a hablarles. Eran gentiles, comían como gentiles, tenían una tradición gentil totalmente contraria a la ley. Ellos no habían hecho nada, pero la predicación del Evangelio trajo arrepentimiento. Inmediatamente Dios derrama de su Espíritu y ellos comienzan a hablar en lenguas. ¿Qué obra hicieron para que Dios hiciera ese milagro en ellos? Nada. Que lo único que hicieron fue creer al Evangelio. Pero a veces se comienza creyendo y se termina en las obras. Se comienza por la fe y se cae en el legalismo. Hoy en día, hermano, hoy en día es muy común que salga un predicador y que dice que es judío y porque lleva una kipá se le da como un lugar de preeminencia. Y dicen, es que nosotros como judíos, como conocemos el hebreo, tenemos más claridad al entrar al idioma, a las escrituras y más entendimiento. Y los andan invitando de aquí para allá y cuando llegan a ciertos lugares predican el Evangelio y mezclado con ciertas cosas, con ciertos ritos que atentan contra las verdades del Evangelio. Y son muy conocidos en internet. Hace poco uno cayó vergonzosamente en una cosa. ¿Por qué? Porque se les da un lugar creyendo que porque son judíos. Y muchos, cuando los examinan si verdaderamente son judíos, no lo son. Como dice otra epístola de los mensajes a las iglesias. Los que dicen ser judíos y no lo son. Porque hoy también se hace mucho énfasis en los apellidos, en la descendencia. Cuando en Cristo Jesús no hay ni judío ni gentil. Pero hay que tener cuidado con esas cosas, hermano. Porque a veces la cuestión comienza en cosas pequeñas. Hay que entender estas cosas con delicadeza. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí en el 6 va a darnos el ejemplo de Abraham, porque los judíos siempre vuelven a Abraham. Cuando hablaban con el Señor les dice: hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. ¿Sí? Porque el esclavo era Agar y Ismael, pero ellos creían que eran hijos de Abraham por la promesa, por Isaac. Entonces Pablo va a darnos el ejemplo de Abraham y la manera como Dios justifica en base a la fe de Abraham. Leámoslo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabiendo por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, los hijos de Abraham son los que creen como Abraham. Y la Escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos, y mira estas frases tan serias a las que llega Pablo: todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo?
Mira la cuestión. Pablo le está diciendo a los creyentes que si ellos se quieren justificar por las obras de la ley, tienen que cumplirlas todas. O sea, si tú quieres guardar el sábado, tienes no solo que guardar el sábado, sino cumplir todos los ritos. Por ejemplo, tu hijo es desobediente, necio, un borracho, un dormilón y no te obedece. Si tu hijo no te obedece, la ley te mandaba a apedrearlo. Eso también tienes que hacerlo. ¿Sí? Cosas terribles. La maldición trae cosas terribles para el hombre. No que la ley sea mala, lo que pasa es que nosotros somos terriblemente malos. Y como somos malos al querer obedecer la ley de Dios, estamos acarreando consecuencias por no cumplirla a plena cabalidad, ¿sí? Entonces, si tú quieres andar por la ley, puedes hacerlo, pero ningún hombre ha podido justificarse delante de Dios por la ley. Siempre hay áreas en las que el hombre cae, atenta y transgrede el mandamiento de Dios. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo, y esto fue parte de la obra de Cristo, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que cuando Cristo estaba yendo a la cruz, también nos estaba sacando de la maldición. O sea, todo el mal que traía la ley, todo el juicio que traía la ley, Cristo nos estaba redimiendo de ahí, tomando de ahí, apartándonos de ahí, sacándonos de ahí. Entonces mira la locura, Cristo sacándonos y a veces los cristianos volviendo a la maldición, volviendo a algo que Cristo nos sacó de ahí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. En cuanto al nuevo pacto, todo lo que Dios quería hacer, todo lo que Dios había dicho, ya ha sido ratificado y no hay que añadirle, ni tampoco quitarle. Y al haber hecho nuevo el pacto, ha dejado atrás el antiguo, con todas sus exigencias, hasta las promesas del antiguo pacto. Porque a veces los cristianos cogen la ley y bueno, no solo lo malo, sino lo bueno. Si tú haces esto, entonces Dios te bendecirá y serás cabeza y no serás... Entonces comienzan a aplicar las cosas de la ley buenas, pero que si tú no la obedeces no son buenas para ti. O sea, la ley trae cosas buenas a los que la obedecen, pero al que no le obedece le vienen las maldiciones de la ley. Pero nosotros ya no estamos ni bajo la maldición ni bajo la bendición de la ley. Estamos bajo la promesa del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Y hay algo todavía más tremendo, antes de la ley vino la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿cuál era la función de la ley? Porque claramente la ley la dio Dios mismo, ¿sí? Esos pasajes que leemos en el Antiguo Testamento, todos los dio Dios, todos los mandó Dios, pero Dios tenía una intención con todas esas promesas y con todo lo que hacía la ley. ¿Cuál era la intención? Vamos a leerlo en el verso siguientes. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y eso lo hace la ley, ¿no? La ley nos muestra nuestra condición de pecado.
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe a que iba a ser revelada. O sea, ¿qué hizo Dios? Confinó al hombre, lo cercó por medio de la ley, y el único camino que había escapatoria de la ley, el único camino que llevaba al hombre a salir de allí, era Cristo. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El yugo que Dios puso en el hombre para que el hombre pudiera conocer a Cristo era la ley. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la función de la ley era, como dice Pablo más adelante, como un tutor que tiene que llevar al niño preparándolo para la madurez, y la madurez del tiempo era Cristo. ¿Sí? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y mira que más adelante vuelva a explicarnos. Pablo entra en detalle en estos asuntos. Este libro ni siquiera es para interpretarlo, hermano. Solo leyendo claramente entendemos la intención del autor, ¿no? Gálatas 4:1 dice: por tanto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, asimismo Dios al hombre le puso un tutor. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ya no esclavos, ¿no? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y por medio de Cristo. O sea, el Hijo es libre, el Hijo es hijo, no tiene que volver al antiguo rudimento. ¿Cuál es el antiguo rudimento de lo que viene hablando Pablo? La ley, donde se caracterizan los que son esclavos. Y él da la comparación con Agar y con Agar, Ismael, y con Rebeca y Sara y Isaac. Dice ahí en el 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Qué cosas, ¿no? Es muy claro, ¿no? Hermano, usted siendo creyente, ¿por qué se va a volver a guardar al sábado? ¿Por qué se quiere esclavizar? ¿Por qué se quiere justificar en algo que ya está abolido, algo que ya es débil, algo que ya no tiene valor delante de Dios? No, ahí no está hablando de los sábados, ahí está hablando de eso. Mira, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ahí cuenta la experiencia de él con ellos. Y más adelante dice, en el 16: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
O sea, no solo sembraron, estas personas no solo sembraban un judaísmo en medio del evangelio, sino querían apartar a la iglesia del ministerio de los apóstoles, ¿sí? Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Porque hoy en día hay muchos que quieren estar bajo la ley. Yo me metí a un canal de debates entre cristianos mesiánicos y cristianos. Entonces salían, pero jovencitas. Eso, hoy como que eso está muy de moda. Hay países donde eso está creciendo. Argentina, en México. Eso está por todo lado. Entonces decía una jovencita: ¿por qué me va a impedir guardar el sábado? Dígame, ¿por qué me lo va a impedir? Y dice Pablo, mira lo que estamos leyendo, la pregunta de Pablo: decidme los que queréis estar bajo la ley. Es que miren, hermanos, a veces nosotros, naturalmente el hombre religioso no quiere seguir a Dios, pero sí quiere ser religioso. ¿Qué cosa, no? A la gente a veces le gusta que la manden a hacer cosas, que le pongan yugos, que los esclavicen. ¿No habéis oído la ley? Y eso como que tiene un atractivo para la carne. A la carne le gusta orar y le gusta ponerse cierto tipo de ropa para orar. Hacer ciertas cosas cuando está orando. Repetir ciertas cosas. Eso le gusta a la carne religiosa, hermano. Eso da como una apariencia. Cuando tú ves ese judío con esos vestidos y tal vez con una barba así, haciendo así, eso como que tiene cierta apariencia, y eso para la carne es atractivo. Pero dice: pero ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, y uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y en el 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Entonces, nosotros siempre vemos que el de la carne persigue al del Espíritu. Y así fue en Hechos. Los que estaban naciendo por la fe, por el Evangelio, eran perseguidos ¿por quiénes? Por los que querían guardar la ley y estaban en la carne. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea que cuando le digan a usted que por qué no guarda la ley, dígale: porque usted no es hijo de la esclava. La esclava, la que esclaviza, es la ley. Nosotros somos hijos de la promesa, o sea, de la fe. En el 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, ¿y en qué se basa usted para no hacer esto o para no cumplir esto? En la libertad con que Cristo me hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, mira lo que le estoy diciendo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si usted vuelve a la ley, todo lo que Cristo hizo es en vano para usted. O sea, no tiene valor, porque usted está bajo otro plano, bajo otro régimen. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Mira que él está hablando a todo hombre, hermano. ¿Será que a solo los gentiles o a los mismos judíos? Que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Yo pienso que esta es la parte cumbre de la carta. Lo más trágico del judaizar a la iglesia es que aparta a la iglesia de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué vale? Sino la fe que obra en el amor, por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Mira esta frase tan seria, hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa.
O sea, si nosotros en este asunto comenzamos a permitir cositas y permitimos cositas, a leer cierta literatura, a escuchar cierto predicador, eso comienza a permear toda la masa. ¿Sí? Por eso a veces uno debe tener cuidado con lo que come espiritualmente, con lo que lee, con el predicador que escucha. Porque hay veces, hay uno muy famoso, tiene un ministerio ahorita muy conocido, yo no me acuerdo el nombre, creo que se llama Jim Stanley. Y él habla, es un cristiano mesiánico. Y su mayoría de mensajes es que debemos guardar el sábado, que debemos guardar esto, que debemos volver a estas cosas. Cosas que ya Dios abolió. Y usted viera la cantidad de reproducciones que tiene en internet y son cristianos. Yo confío respecto de vosotros, no me acuerdo si estoy bien diciendo bien exactamente el nombre. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el resumen verdadero de la ley es el amor. Como el Señor dice, primeramente a Dios y al prójimo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ahí en el 6:11 dice, como la conclusión de la carta: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. O sea, el hacer ciertas obras externas trae agrado a la carne. Y cuando yo obligo a otros y los otros los están cumpliendo, yo me glorío en eso que están haciendo ellos en la carne. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pues ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, y eso es lo curioso, te dicen unas partes de la ley, pero no toda la ley. ¿Sí? Hay que guardar el sábado, hay que dejar de comer esto, pero no te dicen los otros pasajes de la ley. ¿Sí? Entonces, si yo voy a guardar la ley, tengo que memorizarme los 5 libros y cumplirlos. Y dice: pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, nosotros no nos gloriamos en lo que hacemos. Nuestra gloria, ¿cuál es? Que Cristo murió por nosotros. O sea, nos gloriamos y estamos satisfechos y gozosos viendo a Cristo crucificado. No nos gloriamos en actos externos que no tienen ningún valor delante de Dios, que han sido abolidos por Dios, juzgados por Dios, porque traían maldición por causa de que el hombre no podía cumplirlos en plenitud. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, Pablo termina la carta como siendo tajante: paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Aunque haya parecido tal vez tedioso y redundante, estos temas se deben conocer, hermano. En medio del judaísmo y del judaizar hoy en la iglesia hay muchas mentiras, muchas blasfemias, muchas cosas que atentan contra el evangelio, y nosotros debemos conocerlas, por lo menos por encima. Leer la epístola a los hebreos también es algo supremamente claro.
Entonces hoy queríamos simplemente enfatizar en esta epístola porque no lo habíamos hecho. En las otras, Hebreos ya lo hemos estudiado y Romanos lo hemos estudiado. Entonces, hermano, uno de los desafíos que tenía Esmirna era tener cuidado con el judío y con el judaísmo, las blasfemias. Y tarde o temprano, cuando los hombres se apartan de la verdad, pues Satanás coge un lugar ahí bastante importante. Entonces el Señor nos guarde en medio de nuestros tiempos, hermano, porque eso es más común de lo que nosotros nos imaginamos hoy en día en medio del cristianismo. Entonces oremos para terminar, hermanos. Amén. Entonces los peligros del judaísmo o la judaización de la iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es una firme roca, Señor, que da testimonio de la verdad, que defiende la verdad y que aclara la verdad, Señor. Te rogamos de todo corazón que tú nos lleves por el camino, nos guíes, nos dirijas, Señor, para que nosotros podamos seguir en pos de ti, Señor. Ayúdanos, danos claridad a conocer tu evangelio y a gozarnos en las verdades de tu evangelio, Señor. Guárdanos del error, guárdanos de los falsos evangelios, guárdanos de los falsos maestros, guárdanos de los falsos hermanos que introducen herejías destructivas en medio de tu pueblo, Señor. Guárdanos de volver atrás, de volver a aquellas cosas que tú has abolido, Señor. Haznos claros, haznos entendidos, Señor, y pon tu palabra en nuestra boca, danos sabiduría para que podamos responder a todos aquellos que están cayendo otra vez en el yugo y en la esclavitud, que se están apartando de ti por correr tras las obras de la ley, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, que es santa, y envía tu palabra para que tu palabra corra, Señor, y muchos de los que están cayendo en estos asuntos puedan ser libres, Señor. Llévanos a la verdad. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Ayúdanos en todas las cosas, Señor. Amén.